Hola amigos de Glotamillosa, mi nombre es Alan. Y mi nombre es Joana. Y el día de hoy vamos a estar hablando de una novela de una autora colombiana, más específicamente antioqueña, que se llama Piedad Bonet. Ujú. La novela se titula Después de todo. Después de todo, Y creo que el seguramente. título es bastante diciente porque nos va a mostrar un personaje que vive después de todo lo que le acontece, le sucede, ¿cierto? Sí, 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 de hecho, pues se trata de una mujer que ya está entrada al principio de la novela está entrada en sus 46 años. Está casado con un hombre más o menos 10 años mayor que ella. Y pues digamos que a esa le comienza a pesar un poco ese tema de la extraedad del esposo sobre ella. Entonces, pues pasan muchas cosas. Pasan un montón de sucesos y de hechos. Ujú, La protagonista, que se llama Ana, ujú. vive a lo largo de la historia, se podría decir que un proceso de evolución. Sí. ¿Tú cómo nos describirías ese proceso? El proceso de evolución, bueno, comenzando porque la novela comienza con una conversación entre María José, que es la hija de ellos, digo de ellos porque es la hija de Ana, que es la protagonista, y Emilio, que es su esposo, un prestante médico, un duro, esos médicos que son, además de renombre, son de mucho dinero. Y ese mucho dinero pues también implica un contexto social de clase alta, al cual Ana, que es pintora y es directora de una galería, de su propia galería de arte, pues se ve abocada a afrontar muchas veces y muchas veces no está contenta con eso, o sea, se siente como presionada por ese tema de las apariencias, de la escena, Del estatus que del llamamos. estatus. Entonces, siendo eso, pues es bastante complicado a veces mantener esas apariencias, porque hay mucha gente que por más que, digamos, pertenezca a esa clase alta, no necesariamente, em, pues Encaja en los ideales que ellos sí, tienen. no tienen, digamos, como un nivel, digamos, de refinamiento intelectual que vaya acorde con las conversaciones que ella quiera tener. Entonces, pues eso se complica, Ujú. se complica mucho. Hay demasiado elitismo dentro de ciertas clases, Sí, como que si tú no encajas en temáticas de conversación, en comportamientos, ujú, inclusive en ademanes, sí, entonces empieza a haber un cierto grado de exclusión. sí. Ahora, Ujú. digamos, para ver cómo evoluciona el personaje, María José, que es la hija, es una persona que está en Alemania. Ella estudia en Alemania, está dedicada por allá al tema de la música, es una niña algo así, pues no exactamente genio, pero se ha sido una niña muy cultivada, Ujú. sumamente cultivada, también por el nivel, digamos, económico de los padres, puede darse, digamos, ciertos lujos. Ujú. Pero debido a la relación, ella tiene novio y todo, pero debido a la relación de los papás, como para que se hagan una idea de una vez, pues ella no quiere tener un esposo ni tener hijos. Ujú. Eso ya marca bastante cómo ha sido la casa. Sí, sí, sí. Y siempre ella siempre, pese a que Emilio, el papá, siempre le está, desde pequeña, como eso es así, súper estricto con ella prefiere al papá. Es de esas niñas que prefiere al papá Ujú. y no a la mamá, Ujú. ¿sí? Eso pasa a veces. Y es rarísimo porque Ana la trata con más cariño y todo eso, pero todo el agua sucia siempre le cae a la mamá, las quejas sobre la mamá, la mamá, la mamá. En algún punto, pues Ana se cansa de eso, deja de frecuentar a la hija, de hecho Ujú. ni la llama, y si la llama la hija, pues es una cosa más bien como secundaria, pese a que sí la quiere, pero como que sí la quiero. Ujú. Pero Pero ahí como, lejos. sí, más bien como así. En Alemania está ahí. Entonces sucede eso. Ujú. Emilio, en algún punto de la historia, muy al principio ya cae enfermo, Ujú. ¿sí? Entonces se enferma. Al principio no nos dicen por qué, pero acá se los adelantamos. Y Emilio se enferma después de tener una discusión donde Ana le pide el divorcio. Ana le pide el divorcio porque se ilusionaba con un hombre llamado Martín, Ujú. ¿sí? Que es un hombre que comparte muchas conversaciones con ella, es más cercano a ella, y ella pues termina enamorándose. Compaginan bastante Sí, bien. de él, y pues sí, tienen una relación ahí como, él es casado y ella es casada, pero Martín es un tipo que dice que él siempre ha sido muy sincero porque eso le ha servido desde el colegio, desde que era pequeñito con la mamá y después con las profesoras, que decir siempre la verdad. En parte porque a veces la verdad se toma como si fuera una mentira,
Ujú, por capricho de la gente, no porque la gente deliberadamente esté mintiendo, ¿sí? Entonces pasa eso. Entonces es un poco curioso lo que comenta ahí Martín, porque él trató de jugarse esa carta con la esposa, no, me voy con mi amante este fin de semana. Y ya cuando él vuelve, después de ese fin de semana, el asunto en la casa de él se complica. En la novela no aparece específicamente, pero luego todo aterriza que la esposa lo deja. ujú. Pero Martín le miente todo el tiempo a Ana. Ahí sí comienza como mentir, pero por misión. Sí, como haciendo de cuenta, no, yo me fui. No, la que se fue la esposa. Ella, Las versiones de los sí, hechos. la versión de los hechos, ahí, un poco de posverdad. Sí. Entonces, pues Ana, mientras todo eso, porque la novela no es así secuencial, así como la estamos contando, mientras pasa todo eso, pues Ana sufre una cantidad de cosas, está la enfermedad de Emilio, que le da así duro, duro después de la solicitud de divorcio. Ujú, Entonces, pues no hay como una clara conexión ahí, pero uno como que llega a intuir, ¿no? Pues al hombre sí le dio duro, pese a que cuando ella le dice que pues nos divorciamos, y ujú. él le dice, bueno, No es un secreto que la tristeza enferma, ¿no? sí, él le dice, bueno, y le dice, bueno, a mí nunca me ha gustado llevarte la contraria, eso es totalmente fútil. Mm. Entonces, ella queda también de una pieza, pero esperaba un poco más de resistencia, ¿no? A ver, Luche por mí. sí, pero no. Cuando ella le llega con la noticia a Martín, Martín como que, ok, pero no. No, es que tengo que resolver unos asuntos. Después hay unas citas en ciertas librerías del centro de la ciudad que quedan ciertos restaurantes reconocidos, tanto la librería como el restaurante, eh, y que tiene ahí como una entradita y no como a un piso un poco más abajo del primer piso y muchos libros, esa librería. Entonces queda en una cita con él, pero lo hacen como en una tienda, es un sitio muy sencillo, cerca, desde la librería se puede ver ese sitio, y Ana se refugia ahí, y al final deja plantado a Martín, cuando ve que llega, y ya como que, "Meh, ya no quiero". Entonces ella así como que se debaten primero como una casi obsesión por Martín, lo busca, se le parquea al frente de la casa, que la luz está prendida, pero qué tal que es la esposa, es decir, es un drama con Martín, porque lo sigue bastante. Mientras tanto, en la casa de Emilio está con Mene, que es la señora de, digamos, como la ama de llaves de ellos. Y Meme, pues, es una persona que les limpia, que les cocina, ¿sí? Y es casi de la familia, ¿no? Parte de la familia Consuelo, por decirlo así. Pero Ana también está terminando un trabajo muy importante, también relacionado con el tema ella investiga, básicamente, investiga todo el tema de pintura, todo eso. Es una profesional en la pintura que se preocupa por estar actualizada y hace rato que no podía terminar la investigación y contrata a una muchacha de la universidad donde ella había salido, llamada Gabriela. Y la descripción de Gabriela, la descripción de Gabriela en un principio es sumamente curiosa porque pues básicamente la pinta como una muchacha delgadita, jovencita, y en algunos momentos pues les Gabriela es muy descomplicada, entonces se cambia donde sea, es decir, básicamente se desnuda con mucha facilidad frente a Ana, y ella la describe como, no, eso se le ven las venas, es sumamente pálida, esa piel es transparente, los senos de ella son como más bien como muy pequeños. Despierres Bonnet lo expresa de una manera distinta, ¿no? Y sí, como que una cosita y una cosita, una muchacha ahí como bastante delgadita, pero con el paso del tiempo, para hablar de la evolución del personaje, ya la comienza a ver, no, pero es que esto es complicada, no, pero es que ya conozco cosas Le que yo halla no su conozco. encanto. Sí, le haya su encanto, o sea, su encanto. ¿Tú afirmarías que hay una especie de obsesión? En algún momento, sí, claro, es una obsesión que nos guía a través de la novela, porque llega momentos donde Gabriela aparece con unos estados de ánimo bastante cambiantes, pero es que es una Mm, muchacha muy joven, en sus veintes, ujú, comenzando. Entonces, pues, sí, Gabriela también admira de cierta manera a Ana, pero y el que anda encantado con Gabriela es el esposo, ¿sí? ujú, ¿Por qué? Porque Gabriela lee, Gabriela siempre
está con él, ¿sí? ujú, Cumple su deber, parece que fuera una vaga, sí, parece que no hiciera nada, le llaman la atención a veces, gracias a Meme, que se pone celosa con ella. Entonces le dice, pues, venga, como que señora, pero se vea, no hace nada, no hace nada, ¿sabe? Y no hace nada, es que sí hace. ujú, Solo que cuando le van a llamar la atención, ya hice eso, ya hice eso, ya hice esto, ya cuadré los papeles de la investigación, ya cuadré las referencias ujú. bibliográficas, ya le leí al señor, ya lo dejé O sea, durmiendo. su trabajo es silencioso, pero Ujú. es muy arduo a Sí, la sí, vez. sí, sí, de Ujú, hecho sí, bastante. Entonces, hay un señor que es el que pide, ellos viven a las afueras de la ciudad, ujú, unas casas bonitas, con muchos, muchos metros ujú, cuadrados. Uno se la imagina así. ujú. Con Y mucho verde mucho verde. alrededor. Y esas casas pues, necesitan seguridad. Entonces hay un señor que las cuida. En un Ujú, principio ese señor va y se presenta con Ana, porque en un momento hay como un cambio, me parece ahí. Y Ana pues habla mucho de su cuerpo, ¿sí? ujú, Eh, y pues Ana, otra vez, 46 años, pero es una cuchivara, por ponerlo así. Una ujú, vieja que es bonita, ¿sí? Con ojos filipinos, la pintan así. Me la imagino así como, con un color así como, más bien, no tan blanca, me la imagino más bien como morenita, ujú, pero no sé, me la imagino así como una mujer muy bella. eh, y, y en algún momento como que ese señor se queda mirándole como, sí, como los senos a Ana, entonces como que ella se siente incómoda y que qué pereza, que no sé qué, pero al mismo tiempo hay como una ambigüedad ahí como que, de alguna manera como que se siente halagada porque todavía como que atrae, ujú. ¿no? Porque está claro que atrae pues por el tema de Martín y todo Sí, eso. sí, sí. ¿Sí? Em, entonces, sucede y pasa que con el tiempo Gabriela termina ahí como teniendo su cuento Ujú, con este hombre y oh sorpresa, comienzan a ver como un movimiento ahí extraño porque pasó de ser la muchacha ahí como que esa flaca a sentir algo así o uno percibe que Ana está celosa, ujú, pero no del señor, de Gabriela. O ujú, sea, como que Gabriela se, como se me perdió. En algún momento uno puede pensar que es como un reemplazamiento en la cabeza de Ana, de Gabriela por María José, su hija. ujú, Y uno como que sí va como por ese lado, ujú. por ese lado, por ese lado. Pero ya con el tiempo ya avanza la novela y uno se encuentra con Malena. Malena es la mejor amiga de Ana y ella le cuenta todas sus cuitas de Martín. Malena la escucha y ella pues ya está retirada, pero era psicóloga o psiquiatra. Entonces Ana también a veces como que está bien, es mi mejor amiga, que es por la profesión de ella, pues a mí me queda más fácil, eso me saca la piedra, porque yo necesitaría que me apoyara más en tales cosas, pero ella me dice objetivamente, quieta ahí porque Es muy sincera, no muy es sano honesta. para tu salud. Ujú, Esto sucede que Malena ya detecta que hay alguien, que su amiga se ha enamorado, no es de Martín, no es de mí, del esposo, sino que se enamora de alguien. Entonces ella le dice, pero tan grave eso, ¿no se enamoró qué? De un adolescente, tiene frenillos, tiene barrios, ¿qué? Así de jóvenes. Y pues no le dice exactamente quién es a Malena, y Malena también queda ahí como pensando que es un muchacho muy joven, ujú, pero no. Todo lo que ella cuenta es de Gabriela, ¿sí? ujú. Gabriela tiene un contexto, así, una mamá explotadora, que todo lo que le entra, pues, Va para sus va para arcas. allá, porque es que se me debe mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa señora ella tiene un padrastro, es un tipo de mal talante, un tipo ordinario, que no sabe tratar a la gente. Entonces es eso. Y Ana conoce a todos sus personajes. También tiene un primo. Ella siempre habla de un primo. Como así, primo. Pero pues, no se sabe ahí. Con el paso del tiempo también es un tipo ordinario. Terminan pegándole a ciertas hierbas secas. ¿Sí? Incluso Ana en la casa del campo. Pasan su tiempo. En algún momento, pues también Ana se dedica a la autoexploración erótica, vamos a decirlo así, bajo la influencia de la ex. A ella le gusta verse mucho en el espejo y es una cuestión recurrente. Pues ya tú me dirás, que es el tema de la mujer frente en el espejo. Pero si una mujer se mira mucho en el espejo, me imagino que está buscando como hacer un análisis. Sí, y de alguna forma relacionarse íntimamente con su cuerpo.
Ujú. como saber quién es. Sí, Una búsqueda permanente de la identidad, podría decirse. sí. Entonces, eso es lo que va pasando con esa obsesión. Ujú. Se obsesiona, se obsesiona. ¿Quieres que te cuente más sobre la obsesión? ¿A dónde llega? No, dejémoselo a ¿No? las personas que busquen ahí en el texto a ver Sí, hasta qué punto llega la obsesión. sí, porque la obsesión, cuando uno ya coge un carro, ahí para adelantar algo, Ujú. porque cuando uno ya coge un carro, se va por la 30 que está totalmente, bueno, por la 30 que está totalmente llena. Eso no ha cambiado entre la época de que se escribió la novela. A propósito, esa es la primera novela de Díaz Bonet. Y ella siempre pues, se dedica a la poesía y todo eso, pero las novelas, pues, la verdad, me la llevo mejor con las novelas. Eh, Bueno, se va por la 30, se va por la que 30, está como siempre. hay un separador y se desespera porque Gabriela supuestamente se le va y se fue sin despedirse de la casa en algún punto. Se pasa por encima un separador con el carro de ella, que es un carro, pues, no es una 4x4, entonces un carro más bien normal y burrundún, daña un poco el carro, eso suenan las latas contra el andén, me imagino que se para ahí, se va por otro lado, se le vuela a un policía que la para, se pasa un semáforo a toda velocidad para que no la coja el rojo, extraño porque ya había peleado con el policía, se preocupa por el rojo de un semáforo. Teniendo en cuenta que en esa época no era tan de cámaras como hoy en día, las cámaras salvavidas. Entonces, em, pues ella hace un poco de cosas para llegar al aeropuerto. A la final le dicen, no, pero es que aquí no sale ningún. Ay, no, no es para Portugal, me disculpo, es para Francia. Si mal no estoy, para París, me imagino. No, no me acuerdo ahorita bien la ciudad. El caso es que le dicen allá en el aeropuerto, ¿no? En el Dorado le dicen, no, el último fue a tal hora y era súper temprano. Y supuestamente ella se iba a las 9 de la noche, o cercano a las 9 de la noche. Por eso estaba tan afanada en el tráfico de noche acá en Bogotá, que es divino el tráfico. Y pues, ¿qué se le va a hacer? Ella queda, pero ¿cómo así? Ya que me dijo mentiras, se fue para otro país, se va toda sentada en la casa. Y cuando llega a la casa, resulta que Emilio se lo han llevado para el hospital. Se lo llevan para el hospital, dura 10 días digamos, en coma, cuando las personas ya no reaccionan y muere. Y creo que ahí existe un antes y un después del personaje Ujú. y no está muy alejada de la realidad, ¿no? Yo creo que todo duelo que se viva necesariamente implica que haya una nueva época en la vida de cualquier ser humano. Sí, hay una renovación. Ujú, Entonces, pues sucede eso. Al final de las cansadas, después de este evento, después de todo ese trajinar de Ana, lo que tenemos es que ella llega a su casa, ella convierte la habitación, bueno, llega María José, que, bueno, no se los dije antes, pero María José no quiso ir para las vacaciones de diciembre a donde los papás, porque es ujú. que es muy poquito tiempo, que mejor me espero a las siguientes y los visito más tiempo, aunque ella se refiere más es como al papá. Y en algunos momentos por cortesía a María José sí le dice, no, te va a encantar mi novio, porque es que también sabe de tales y tales cosas cuando vengas a Lima, pero lo pone en esos términos. Pues como María José no fue a las vacaciones de antes, entonces el papá muere y eso es un drama. Esos encuentros que se Mm. postergan y después nunca pueden ser. Sí, después ya a uno le Mm, pesa. Ahí está el tema. ujú, Luego ella recibe, convierte la habitación, pese a los reclamos, ¿sí? Convierte la habitación de, de Emilio, ¿sí? Donde ha pasado todo ese tiempo de convalecencia, en el estudio de pintura de ella. mm, ¿Sí? Hay una cuestión que no me pongo de acuerdo ahí con la autora, porque Piedad Bonet dice, no, pues es extraño porque es más cómodo. Sí, ella da a entender como que sería mejor ese cuarto para dormir, ¿sí? Pero no, decía ahí montar su tema en la pintura. O sea, ujú, en mi opinión, de hombre, en este caso, pues es como pues, chévere tener un espacio muy cómodo. La autora de pronto ujú. piensa que es más cómodo leer ahí y estar en otro sitio que no es tan silencioso. Pero bueno, ahí sí no sabría decirlo porque Ujú. el texto no me da para llegar allá.
En todo por caso, ahora, ¿no? pues está enmarcada en el proceso de duelo que ella está viviendo. Ujú, Digamos que en ese tipo de momentos no existe tanta racionalidad, ¿no? Como para ponerse a pensar, ujú. este cuarto es más cómodo, este es más práctico, sino que simplemente hay como un arrojo de los sentimientos. Sí, Ujú, ahí está. Y ella está en lo suyo y comienza a pintar lo que ella describe como, comienza a pintar en rojos. ujú, Y luego ese rojo se vuelve color cereza y se vuelve más intenso. Y ella dice, esto sería, mejor dicho, ujú, lo mejor que he pintado, lo mejor que habla de mí como pintora. Y después se conflictúa. Pero es que, claro, para poder hacer esa clase de arte, uno no puede estar feliz, tiene que estar como un poquito como agarrado con la vida, ¿sí? ujú. Como eso El que dolor de los es el artistas, dolor de los artistas, como esa como, materia prima sí, de el toda su obra. insumo que se necesita. Y se habla mucho de eso, Ujú, entonces se conflictúa, porque, uy, no, pero, y como, tuvo que pasar eso para que yo pudiera pintar esto. Entonces se conflictúa. Hay algo que sucede ahí, y es que recibe una llamada de este señor un poco ordinario, un poco guacho, un poco rudo. ujú. El Sí, supuesto primo. sí, no, el primo no, el padrastro de Gabriel, Ah, ya, ya. ¿sí? Ujú, Que llama a, bueno, hasta ese momento yo no me enteraba que el tipo tuviera como tanto plata, pero él resulta tener una caja fuerte en la casa eso no lo tiene cualquiera. y adivina que no aparece, Ujú, adivina que no aparece, Gabriel, ni el primo, el supuesto primo. Y pues este señor lo que hace es comenzar a culpar a Ana acerca de todo eso, ¿sí? Antes de eso, pues Ana tuvo parte de su obsesión fue buscar en un bar con el que había ido con Gabriela. Ellas ujú, habían ido a cierto barcito. Esos sitios como son que hay que buscarlos con brújula ujú. y hay que tener linterna para poder meterse allá, ¿sí? Entonces Ana se va por allá, ya va pasando el tiempo. La novela comienza cuando ella tiene 46 años, termina cuando ella tiene 48 años. Y pues resulta por allá sola, pidiendo ahí, si mal no estoy, era un trago fuerte, no recuerdo qué trago fuerte, pero Ujú, eso termina bailando por allá con un muchacho desconocido y el olor a las axilas y todo lo ve, ella lo ve todo en muchos colores, o sea, ujú, retrata a Ana como una hija que se ve todo en colores. Entonces las luces, no dice, no, es que la luz tal cosa, no, ese azul que cae sobre la piel, no sé qué, es muy bello, ujú, es decir, leerlo uno se entretiene ujú, muchísimo porque la verdad, así con la escala cromática, como diría ujú. cierto amigo mío. Muy poético el Sí. asunto. Ujú. Entonces es bello, es bello, Ujú, leer esa novela es bella y, y en serio no hay omisiones, sino que uno en serio entra a completar, que era lo que hablamos ujú. alguna vez en otro libro Sí, sí, sí. que ya tocaba, era como, no, pues es que no hizo eso, no, acá sí genuinamente uno como lector entra a encajar cosas. Entonces también pienso que de un lector a otro, sobre todo creo que una lectora puede Ujú, tener una visión totalmente diferente de esta novela en particular. ujú, Después de esos casos es que esa muchacha, esa muchacha, esa mujer de 48 años, obviamente es atrayente, porque eso también le están ujú, echando el ojo. No encuentra a Gabriela ya, esperaba, no encuentra al mesero que conocía en común con Gabriela. Pero lo que se encuentra es se pega una, sí, porque sigue tomando, al punto que ujú, una amiga que vive cerca la reconoce y se queda cerca. La amiga también es de alta sociedad, pero es una rebelde, ¿sí? Entonces ujú. como hippie, un poco hippie, y vive con el hijo, Hippie, pero con plata. sí, sí, pero es rebelde, tiene una Ujú, carcacha de carro, utiliza una palabra bastante extraña, no me acuerdo cuál era, pero era una palabra que para decir carcacha, ¿sí? Una ujú, chatarra de carro que después ella va a utilizar antes de todos los eventos de persecución a Gabriel ujú. al aeropuerto. Y pues, ¿qué te digo yo? Él la rescata del bolso, amanece a otro lado, se levanta como perdida. ¿Y yo qué estoy haciendo acá? ¿Y esto dónde es? Y la decoración ya están en febrero. Y eso, ¿y aquí qué pasó? ¿Y ese árbol de Navidad? Y él lo dice que es como muy kitsch, un estilo kitsch. Pero si uno busca que es estilo kitsch, pues es algo como ordinario, como ñero. Entonces, sí, para decirlo ahí. Pero es el tema del kitsch. Eso,
es apenas como 24 horas, todo eso pasa desde que ella entra al bar a buscar a Gabriela que no la encuentra. Ujú. Eso va, sí, como 24 horas antes de la muerte de Emilio y unas horas menos antes del supuesto viaje a Francia de Gabriela. Ujú. Entonces ahí queda todo ese tema porque en ese momento ella está todavía con el afán de donde la localizo, recibe una llamada, Gabriela supuestamente le dejó una carta en un sitio de la ciudad determinado, se mete por unos sitios rarísimos. Y Ana es una persona de esas que piensa que después de la 26, después de eso eso ya es recóndito, eso ya ni No idea. existe Sí, casi. y es norteña la señora. Entonces pero aún así coge agallas y se mete por el barrio de Egipto, sube por allá bien arriba, mejor dicho, se pierde entre una tienda, pregunta por la dirección que le dio esa persona desconocida para encontrar a Gabriela, no se encuentra la carta, no se encuentra a Gabriela, y ahí comienza más la obsesión y por eso coge ese carro. Es decir, hasta ese momento ella tuvo que hacer muchas vueltas en la galería para reportarse, me había dejado pues avisos que el señor se estaba complicando. ¿No? Entonces hay una serie de O sea, cosas le que coincidió toda la búsqueda de Gabriela con el momento en el que su esposo estaba ahí entre la sí, vida y la muerte. sí. Entonces, para recapitular muchos minutos antes, que se está obsesionada, claramente está obsesionada. Listo. Bueno, y lo último que te quería mencionar es que esta novela tiene una particularidad y es que en sus capítulos como que va siendo una especie de anticipo de la nueva etapa que va a vivir Ana. Sí. Entonces, mira, por ejemplo, tenemos Siempre sucede, Ujú, Lo que fue nuestro, ujú, Solo es el viento y Como un resplandor, que es el último. ¿No? que es el último. Ya habíamos hablado un poco de los espejos para entender ese resplandor. Y ese resplandor también tiene que ver con los colores sobre la piel de la gente. Y ese resplandor también es en la mañana, cuando ya se esperaba todavía que fuera de noche. Y ese resplandor también es en parte el espejo, Ujú, ese espejo en el que ella se ve. En algunos momentos ella ya, el libro cierra con una imagen muy bonita, que es bajando ella a ver si es que se le metió algún ladrón, que está ujú, totalmente sola en la casa. Meme la mandó de licencia unos días, ujú, que quiere estar sola. Y pues Emilio ya no está, María José se ha devuelto ujú, a Alemania, es fácil de suponer eso. Y termina ella reflejada, ella se ha bañado, o sea, ujú, después de todo el tiempo de estar pintando, porque se dedicó ahora a eso, ¿no? Después de hablar con un amigo conocedor del arte y conocedor de ella misma, ujú. ¿sí? Que es bien picky. Entonces, bien, entonces ella confía mucho porque es extremadamente honesto. Entonces, Ujú, este hombre le puedo confiar, puedo confiar en lo que me diga, sabe ujú, de arte y sabe quién soy yo. Yo le dije, ¿qué es esa pinta? ¿Es esa galería por allá? ¿Usted era esa galería de...? Y ella, oiga, hola, es mi galería. Sí, pero usted qué es esa pinta. Y le hace caso. Entonces, tiene unas jornadas muy fuertes allá, en el antiguo cuarto de Emilio pintando. Y en algún momento ya se le da por tomarse sus traguitos, solo. Se baña, se queda en bata, haciendo que ve el televisor porque realmente lo prende y no lo ve. ujú, No es una persona muy de televisión. Entonces, en algún momento como que le llama la atención en el primer piso, le llama la atención unos sonidos, baja a ver qué es, no hay nadie, pero ya escuchó algo. Y lo que se ve es ella, como, hagan de cuenta como la bata un poco ujú, abierta, otra vez desnuda, mirando el reflejo en una ventana que hay ahí que separa pues la sala de ellos ujú, con el resto de la finca, del resto de la casa es campestre. Y ya se ve como una mujer distinta, ujú, ¿sí? Se ve como una mujer aún más bella, aún, ¿sí? Pese ujú. a que ya le comenzaron a aparecer a lo último las manchitas De las en la de las manos. manos, ¿sí? Que ya lo ve como un indicador. Pero como sea, pese a sus obsesiones, sus cosas, sus problemas, Ana termina, es decir, comienza siendo una mujer bonita que no confía tanto en ella y termina siendo una mujer bella, Consciente de su madura, belleza. ¿sí? Ujú. Más consciente de su belleza y de quién es. Como que en esa soledad se encuentra, Y creo que ese es el punto ¿sí? álgido de Como una la epifanía, evolución del ¿sí? personaje. Sí, como una epifanía y termina ahí. Y uno queda con una sensación dentro. Y sigo insistiendo, yo creo tener una lectura del libro. Ujú, De hecho, esta fue la relectura. Pero estoy seguro que llega otra persona y le da una visión distinta.
Yo insisto, por ejemplo, que una mujer le da una visión mucho más amplia de lo que yo pueda hacer. Ujú. Te invito, de hecho. Gracias. Sí, Bueno, entonces, y yo creo que por las descripciones que nos haces, perdón, de cómo ella describe los colores, cómo describe los escenarios, mm, emerge la poetisa que está ahí en medio de la narrativa. sí, necesariamente. Algo muy notable que a mí me ha pasado mucho cuando hace muchos años atrás comencé a leer a Saramago Ujú, y es la cantidad de vocabulario que utiliza Saramago. O sea, nosotros sabemos que él escribió originalmente en portugués y todo esto, pero pues las traducciones son lo más fieles posibles. ujú, Bueno, no vamos a hablar ahorita de quién las hace, pero es una cantidad de vocabulario que uno dice, oiga, qué belleza utilizar ese mm, léxico tan amplio. Piedad Bonet tiene una cosa que, Dios mío, es que es avasallante, ujú, la cantidad de palabras que utiliza, mm, muchos adjetivos también, muchos sustantivos también que uno dice, "Oiga, eso está en mi idioma, ¿yo ¿por qué no utilizo más esto en mi diario vivir? Da una envidia, en serio, una envidia lexical, vamos a decirlo, porque en serio, es notable. ujú. Es un vocabulario muy amplio y en las otras novelas también que he leído ya también. Bueno, entonces ahí está la invitación para mí, para Mm, todos ustedes, sí, de acercarse a esta obra narrativa, porque ujú, sí, de hecho uno conoce más de Piedad Bonet, su poesía, sí, siempre se menciona, pero la narrativa sí se deja ahí como en la oscuridad. ujú, Y mira que sí, pues es una obra que es digna de ser leída, de ser interpretada y sí. reinterpretada también. En algún momento me gustaría hablarles del prestigio de la belleza. De Ujú, hecho, ese libro me gusta todavía más. sí, se puede más Sí, adelante. sí, ¿por qué no? ¿Listo? Entonces, No, muchas gracias amigos de Clota Miloja. Ahí queda la invitación a acercarse a la obra narrativa de nos Piedad Bonet. hablamos. Bueno, también, chao, chao. Gracias.